¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bendiciones para cada uno de ustedes, para sus familias, que el Señor pueda estar viviendo en cada uno de sus hogares. Es mi deseo para cada uno de ustedes y les agradezco nuevamente por estar acompañándome en un capítulo más de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Estamos por el capítulo número 72 de este libro maravilloso, escrito por Elena G. de White, El deseado de todas las gentes. Y estamos en la parte que es central, definitoria de la vida de Cristo. Jesús está a punto de ser sacrificado y estaba comiendo la cena de Pascua con sus discípulos. Ahí nos quedamos en el último capítulo. Ahora, si me acompañan, este capítulo 72 se titula Haced esto en memoria de mí, y podemos ver que obviamente nos está hablando de la segunda parte de lo que es la Santa Cena. En el capítulo pasado vimos lo que era el rito de humildad, el lavamiento de los pies, vimos ahí la escena con Judas, y se podría decir que estos dos capítulos son una continuación, podrían ser uno tranquilamente. Y les debo confesar que me ha costado muchísimo saber qué citas seleccionar y qué citas no, porque era para derecho seleccionar todas juntas y leer, pero bueno, no es la idea que se haga tan extenso y vamos a ver si Dios quiere voy a hacer uso del poder de poder reducir, pero dejando todo el mensaje bien claro. Ya en los primeros dos párrafos tenemos marcados con un temazo, que es el tema de los pactos de la ley. Comienza diciendo, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado las gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Voy a leer también el otro párrafo y después nos detenemos a explayarnos. Cristo se hallaba en un punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Quizás esta debe ser la segunda cita más mal interpretada de todo este libro, especialmente por el adventismo. Y vamos a explicar por qué. En primer lugar, Jesús acá nos habla del nuevo pacto en mi sangre. Sabemos que hay dos pactos. La mayoría del mundo cree que los dos pactos provienen de Dios, que en la cruz de Cristo cambiamos de sistema, que Dios cambió de opinión, abolió la mitad de sus leyes. Ahora, si ustedes han visto la serie de 1888 y la justificación por la fe que tenemos en este canal, que voy a dejar el enlace en la descripción, podrían haber estudiado junto a nosotros que el antiguo pacto no es un pacto que viene de Dios al hombre, sino todo lo contrario. Dios siempre tuvo el mismo pacto hacia los hombres, pero el pueblo de Israel, en el Éxodo, le dijo al Señor, por favor, no nos hables porque tenemos miedo de morir, que nos hable Moisés. Y el Señor les había dicho, si ustedes oyen mi voz, yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes. No nos hables, por favor, decinos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Ese es el antiguo pacto, una promesa de parte del pueblo
a Dios de que iba a hacer todo lo que tenían que hacer. Entonces Dios en su misericordia les dio qué hacer. Les dio todo un sistema de símbolos y de figuras que iban a representar a Cristo. Pero obviamente ellos lo perdieron de vista. Ahora, vamos a hablar estrictamente de cuestiones cronológicas. ¿Significa que este nuevo pacto en realidad no estaba al principio y que viene después del viejo pacto? En cuestiones cronológicas no. Y déjenme explicarles por qué. Para que un pacto pueda quedar asentado y en vigencia, se tiene que derramar sangre. Por eso Jesús habla, este es el nuevo pacto en mi sangre. Si bien Jesús hizo un pacto con Adán, lo ratificó con Abraham y quería ratificarlo con Israel, Jesús todavía no había derramado su sangre, por lo tanto, ese pacto no estaba ratificado o no estaba todavía en una plena vigencia. Sí, en Dios, porque Dios no cambia su palabra, pero necesitábamos la sangre. Entonces, como el pueblo de Israel le promete un pacto a Dios y sacrifica un cordero en el mismo momento, por eso es que los nombres es viejo pacto y nuevo pacto, por el tema de la ratificación de la sangre. El primer pacto que fue ratificado fue con la sangre del cordero, y el segundo pacto, nuevo pacto, es con la sangre de Jesús. Pero cronológicamente, Dios ya tenía su pacto eterno desde el jardín del Edén. Esa es una aclaración muy importante que hay que hacer. Ahora nos vamos al tema de la fiesta en sí. La mayoría que ven esta serie sabrán que personalmente, como Ministerio Séptimo Milenio, observo las fiestas y al igual que también muchos otros hermanos con los que compartimos las transmisiones los días de fiesta. El problema es que esta cita es utilizada para decir que las fiestas están abolidas, pero vamos a resaltar algunos conceptos para ver que eso no es cierto. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas. ¿Cuáles eran esos dos sistemas? Un sistema era la promesa de los hombres a Dios de obedecer en todo, queriendo hacer para salvarse. Queriendo hacer para salvarse. El otro sistema es el que Cristo ahora venía a ratificar con su sangre, que es ser justificados por la fe en la sangre del Hijo de Dios. Entonces, cada uno de estos dos sistemas tenía una fiesta, que era la misma, en el mismo día, porque Jesús celebró esta nueva fiesta en el mismo día que caía la fiesta anterior. Entonces, que el tiempo de la fiesta está abolido es una mentira, porque Jesús mismo está dando con su ejemplo que el tiempo seguía vigente. Y de hecho, más adelante vamos a leer que él dice, bebed de esta copa, porque yo les aseguro que yo no la voy a volver a beber hasta que venga el reino de Dios. O sea, les está diciendo, vamos a volver a tomar esta fiesta, esta Santa Cena, cuando venga el reino de Dios. Entonces ahí tenemos dos pistas del por qué las fiestas no están abolidas. Primero, porque el mismo Señor Jesús instituyó la nueva fiesta en el mismo día que la fiesta anterior. Entonces lo que cambia no es el tiempo señalado, sino el contenido. ¿Y cuáles son los contenidos? El antiguo contenido eran figuras y ceremonias que anunciaban la muerte de Jesús. ¿Por qué todo eso queda abolido? Porque ya Jesús murió. Yo no puedo seguir sacrificando un cordero si Jesús ya murió, si el verdadero cordero ya murió. Entonces lo que Jesús hizo fue reemplazar el contenido de la fiesta. Seguimos teniendo fiesta, pero en vez de sacrificar un cordero y en vez de celebrar la liberación del pueblo de Israel en el Éxodo,
Lo que estamos haciendo es tener la Santa Cena, tomando la sangre de Cristo, comiendo el cuerpo de Cristo en los símbolos del pan y del jugo de la vid, conmemorando la liberación del pecado de todo el universo por medio de su muerte. ¿Se entiende la diferencia entre abolir las fiestas y reemplazar el contenido porque el significado de la primera ya no tiene sentido? Es una diferencia muy grande. Por lo tanto, utilizar esta cita para decir que las fiestas están abolidas es muy malintencionado, ¿sí? Porque no se está meditando en lo que de verdad está diciendo el texto. ¿Sí? Instituyó un rito en lugar de otro rito, pero en el mismo tiempo y en el mismo día. Y este servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Y bueno, acá la sierva del Señor repite algo o en realidad ella escribe algo que yo repetí de ella, ¿no? Que la Pascua había sido ordenada para conmemorar el libramiento o la liberación del pueblo de Israel de la servidumbre egipcia. Y la Santa Cena fue instituida para conmemorar la liberación del pecado de todo el mundo, ¿no es cierto? Seguimos avanzando un poquito en la historia. Jesús le da a comer el pan, el jugo de la vid, y dice que Cristo todavía estaba en la mesa en la cual se había servido la cena pascual. Delante de él estaban los panes sin levaduras que se usaban en ocasión de la Pascua. El vino de la Pascua exento de toda fermentación estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo de pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es una instrucción, una orden, un mandamiento para todos aquellos que querramos participar de esta nueva fiesta, es utilizar pan sin levadura y vino sin fermentar, porque la fermentación es símbolo del pecado. Vuelve entonces a repetir acá también el tema del pacto. Dice, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando voy a volver a celebrar la fiesta en el reino de mi Padre. Eso está diciendo Jesús, por más que muchos no lo quieran ver. Judas el traidor seguía presente en el servicio sacramental y había tomado el servicio sacramental. Y esto vamos a ver que más adelante nos va a enseñar también una lección, especialmente para aquellos que están ministrando congregaciones y ministran este rito también. Pero vamos a entrar ahora en la relación Jesús-Judas. Sabemos que Jesús en otras ocasiones, sabemos que él tenía, por su divinidad, por su espíritu divino, tenía la potestad o el poder de leer los corazones y las mentes, y no había sido diferente con Judas. Mientras lavaba los pies, Cristo había dado pruebas convincentes que conocía el pecado de Judas. Él había dicho, todos están limpios, solamente, la mayoría ya están limpios, están bañados, solamente hace falta lavar los pies. Pero no todos están limpios, había dicho Jesús. Jesús se adelantaba para que después, cuando las cosas sucedieran, pudiesen los discípulos reconocer su carácter divino, de decir las cosas antes que sucedan, ¿no es cierto? Aún entonces dice que los discípulos no sospechaban de Judas. A Judas lo tenían, la verdad, como un escalón más arriba que el resto, lo admiraban. Pero Jesús estaba muy afligido y es como que una nube media tenebrosa, ¿no es cierto?, lúgubre, de calamidad, se había
bajado sobre ellos, ¿no es cierto?, espiritualmente hablando. Y ahí Jesús les dice: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. La verdad, quedaron todos escandalizados. Se empezaron a mirar a sí mismos adentro. ¿Soy yo, Señor? Empezaron a preguntar. ¿Soy yo? Pero Señor, ¿soy yo? ¿Cómo puede ser? ¿Quién de nosotros? Y ahí donde salta Juan y de una pregunta, ¿no es cierto? ¿Y quién es, Señor? Y Jesús dijo: el que mete conmigo la mano en mi plato. No sabemos si Judas hizo el distraído o no escuchó, se hizo el sonso, como se dice por acá, pero hizo un silencio en el que todos terminaron mirándolo a él porque era quien metía la mano en el plato de Jesús. Entonces Judas, como queriendo pasar desapercibido, vuelve a preguntar: ¿soy yo, Señor? Tú lo has dicho, le dijo Jesús. Por primera vez ahora Jesús lo expone delante de todos, pero no por maldad, sino para darle una última oportunidad. Pero Judas se apresuró, tomó el último bocado y salió corriendo del aposento para meterse en las profundas tinieblas de la noche, literales y espirituales. Pero antes de que perdiera su rango de audición, Jesús le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Hasta ese momento, hasta el momento que Judas se fue de la presencia de Jesús, tenía chance de arrepentirse. Así lo dice la sierva, ¿no? Pero al momento que salió, su destino estaba sellado. Después que se hubo comprometido 2 veces a entregar a su Señor, Jesús le dio todavía oportunidad de arrepentirse. Leyendo el propósito secreto del corazón del traidor, Cristo dio a Judas la evidencia final y convincente de su divinidad. Esto fue para el falso discípulo el último llamamiento al arrepentimiento. El corazón divino humano de Cristo no escatimó súplica alguna que pudiera hacer. Corazón divino humano, personalidad divina, personalidad humana. Por su personalidad divina, Cristo podía leer la mente y el corazón de Judas. Al pronunciar el ay sobre Judas, también era un mensaje para sus discípulos, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho antes. Os lo digo antes para que cuando pase me crean. Y Jesús ya había dado una advertencia cuando había elegido a los 12. Dijo que eligió a los 12, pero que había un diablo entre ellos. Y ahora, no solamente en esa ocasión se acordaron los discípulos, sino que también de el que me va a traicionar, uno de ustedes me va a traicionar. Se empezaron a acordar de todas esas pistas, ¿sí? La otra de no todos están limpios, y ahí se dieron cuenta que Jesús era capaz de predecir lo que iba a suceder. Les demostró su carácter divino. Sigue, avanzando el relato y se mete en la parte del análisis de por qué Judas pudo tomar la Santa Cena si Cristo ya sabía de este pecado terrible que Judas iba a hacer y que se había reunido con los sacerdotes 2 veces, que había cobrado el dinero. Sin embargo, se nos dice acá que el ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Es verdad que el pecado abierto excluye a los culpables. Esto lo enseña claramente el Espíritu Santo. Pero fuera de esto, nadie ha de pronunciar juicio. Dios no ha dejado a los hombres el decir quiénes se han de presentar en estas ocasiones. Porque ¿quién puede leer el corazón? ¿Quién puede distinguir la cizaña del trigo? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí,
no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces, tenemos 3 puntos para rescatar. En realidad 2 puntos. El primero es que quienes toman la Santa Cena, recuerdan que Jesús ya había mencionado que ellos ya estaban limpios, ya habían sido lavados por la fuente del agua viva. Entonces, esto significa que para tomar la Santa Cena hay que estar bautizado. Recuerdan que el Señor le dijo, ustedes están limpios, ya es necesario solamente que se laven los pies, no que se laven de nuevo. Entonces nos está diciendo que la Santa Cena es para los que están bautizados, los que ya se lavaron enteros, ¿sí? Y después también excluye a los que están en pecado abierto. Entonces tenemos solamente 2 formas o 2 puntos por las cuales se puede excluir a una persona de tomar la Santa Cena. Que no esté bautizado o que esté en un pecado abierto. Significa pecado público. Fuera de estos 2 puntos, nadie tiene el derecho de decir quién participa y quién no. ¿Sí? Pero se entiende de dónde salen los otros puntos. Del mismo Jesús. Jesús dijo que los que estaban tomando la Santa Cena ya estaban lavados de cuerpo entero y que solamente se tenían que lavar los pies. Esto es, bautizados. Y los que están en pecado abierto. Pero los que están en pecado a escondidas, aunque yo crea que es una mala persona, los que, como Judas, tienen traición en su corazón, pero quieren tomarlo, no hay que prohibirlo, ¿sí? Porque Dios es quien va a juzgar, quien come y bebe indignamente la cena del Señor, pero no somos nosotros. Eso tiene que quedar claro para los que están ministrando este rito. También nos cuenta la sierva del Señor que cada vez que se toma la Santa Cena y se hace el rito de humildad, están los ángeles, los mismos ángeles que estuvieron en el aposento alto. Pero también puede haber ángeles malos, poseyendo personas y llevándolas a participar del rito, así como sucedió con Judas. Esto es tremendo, ¿sí? Pero hay algo más que ángeles cuando uno está tomando la Santa Cena. Por el Espíritu Santo, Cristo está allí para poner el sello a su propio rito. Está allí, ¿quién? Cristo, para convencer y enternecer el corazón. Ni una mirada, ni un pensamiento de contrición escapa a su atención, a la atención de Cristo. Él aguarda al arrepentido y contrito de corazón. Todas las cosas están listas para la recepción de aquella alma. El que lavó los pies de Judas anhela lavar de cada corazón la mancha del pecado. Nadie debe excluirse de la comunión porque esté presente alguna persona indigna. O sea, yo no puedo excluir a nadie y tampoco puedo decir yo no la voy a tomar porque aquel está y a mí me parece que es indigno. Ninguna de las dos cosas se puede hacer. Cada discípulo está llamado a participar públicamente de ella y dar así testimonio de que acepta a Cristo como Salvador personal. En estas ocasiones designadas por Él mismo, es cuando Cristo se encuentra con los suyos y los fortalece por su presencia, la presencia de Cristo. Corazones y manos indignos pueden administrar el rito. Sin embargo, Cristo está allí para ministrar a sus hijos. Todos los que vienen con fe fija en Él serán grandemente bendecidos. Todos los que descuidan estos momentos de privilegio divino sufrirán una pérdida. Acerca de ellos se puede decir con acierto, no estáis limpios todos. La Santa Cena es un momento de estrechísima comunión con Cristo, donde Él está literalmente presente. Por su Espíritu Santo, pero es Él estando presente. Es su presencia divina, no en su cuerpo humano, pero sí en su cuerpo espíritu. Pero es Cristo.
es Cristo. Y son momentos que tenemos que aprovechar al máximo y disfrutarlos, ¿sí? Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió como su Redentor. Les confió el nuevo pacto por medio del cual todos los que le reciben llegan a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por este pacto venía a ser suya toda la bendición que el cielo podía conceder para esta vida y la venidera. Este pacto había de ser ratificado por la sangre de Cristo. ¿Qué significa ratificado? Algo ratificado es algo que ya viene siendo y que se le vuelve a dar el sentido para que siga siendo. Eso es ser ratificado. La administración del sacramento había de recordar a los discípulos el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la humanidad caída. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el nuevo pacto no comienza con la muerte de Cristo, es ratificado con la muerte de Cristo. Porque en el nuevo pacto, en la justificación por la fe, fue justificado Abraham, el padre de la fe. Fue justificado Enoc, que fue trasladado vivo. Elías, que fue trasladado vivo. Moisés, que fue trasladado después de ver la muerte. Todos ellos fueron justificados en el nuevo pacto, en el pacto eterno, pero que es ratificado cronológicamente después del viejo pacto. Primero un cordero en el desierto y luego la sangre de Jesús. Nos dice también la sierva que el servicio de la Santa Cena, de la comunión, no ha de ser un momento de tristeza. Que el momento de tristeza, de introspección, de humillación, de pedir perdón por nuestros pecados, de arreglar algo con un hermano, es en el lavamiento de los pies. Ese momento es solemne, ¿sí? Es de congoja, de humillación de corazón. Pero una vez que ya pasamos por esa experiencia, ¿sí? El momento de comer el pan y comer la sangre debe ser un momento de estar elevados, de no estar tristes, ¿sí? Un momento hasta de alegría, con solemnidad pero de alegría. Ahora han venido a encontrarse con Cristo. No han de permanecer en la sombra de la cruz, sino en la luz salvadora. Han de abrir el alma a los brillantes rayos del sol de justicia. Han de abrir el alma a Cristo. Con corazones purificados por la preciosísima sangre de Cristo, en plena conciencia de su presencia, aunque invisible, leamos esto de vuelta, por favor, hermanos. En el momento de comer el pan y tomar la sangre, con corazones purificados y en plena conciencia de la presencia de Cristo, aunque invisible. No está diciendo en plena conciencia de la presencia de el Dios Espíritu Santo. Está diciendo de Cristo, la presencia de Cristo, invisible. Han de oír sus palabras. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy. De una forma diferente, ¿no es cierto? Nuestro Señor nos dice, recordad que yo morí por vosotros. Por eso es el rito. Es predicar su muerte hasta su segunda venida, porque su muerte es lo que nos da redención. También nos dice la sierva que el rito de la comunión señala la segunda venida de Cristo. Mantiene esta esperanza viva en nosotros. ¿Qué esperanza? La de tomar este rito con Él en el cielo. La de celebrar la fiesta de la Pascua con Cristo en el cielo. Es únicamente por causa de su muerte por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En Él debemos fijar nuestra fe. Demasiado a menudo los ritos que señalan la humillación y los padecimientos de nuestro Señor son considerados como una forma. ¿Qué es una forma? Algo que se repite y que no tiene demasiado sentido, ¿no?
fueron instituidos con un propósito. Nuestros sentidos necesitan ser vivificados. Plena conciencia de la presencia de Cristo. Eso es tener sentidos vivificados para comprender el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? El Hijo de Dios encarnado en un ser humano. El patrimonio de todos, es patrimonio de todos, comprender mucho mejor de lo que los comprendemos los sufrimientos expiatorios de Cristo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios fue levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos mirar la cruz del Calvario que sostiene a su Salvador moribundo, al Hijo de Dios. Nuestros intereses eternos exigen que manifestemos fe en Cristo, en el Hijo de Dios. Nadie que no crea en el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, puede encontrar salvación. Y lo digo con total convicción y con total tristeza también, porque la mayoría del mundo cristiano sigue repitiendo que Cristo no es Hijo de Dios, que simplemente es un título o un rol que juegan el Padre y el Hijo de mentira, juegan a la familia para que nosotros podamos entenderlos mejor. Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando miramos la cruz del Calvario, miramos al Hijo de Dios. Si no comemos la carne y la sangre del Hijo de Dios, no podemos encontrar perdón y purificación. También nos hace una comparación que yo no conocía, la sierva del Señor, pero que está muy buena, que la cruz del Calvario está estampada en todo, que si hoy estamos nosotros es gracias a la cruz del Calvario, e incluso todo lo que nosotros tenemos, especialmente la comida que se nos da a diario, tiene la cruz del Calvario como si fuese tatuada. La luz que resplandece del rito de la comunión realizado en el aposento alto hace sagradas las provisiones de nuestra vida diaria. La despensa familiar viene a ser como la mesa del Señor y cada comida un sacramento. Por eso es que nosotros bendecimos la mesa antes de comer, porque es sagrado, porque tiene la cruz marcada. Y dice, ¿y cuánto más ciertas son las palabras de Cristo en cuanto a su naturaleza espiritual? O sea, si son ciertas en el sentido literal, que la comida es sagrada porque tiene la cruz marcada, ¿cuánto más entonces la naturaleza espiritual? Él declara, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo. Es recibiendo la vida derramada por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cómo podemos vivir la vida santa? ¿Cómo vivimos la vida santa? Teniendo la vida de Cristo. Y esta vida la recibimos recibiendo su palabra, haciendo aquellas cosas que Él ordenó. Así llegamos a ser uno con Él. El que come mi carne, dice Él, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él, Cristo en nosotros. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Este pasaje se aplica en un sentido especial a la Santa Comunión. Mientras la fe contempla el gran sacrificio de nuestro Señor, el alma asimila la vida espiritual de Cristo, el Espíritu Santo. Y esa alma recibirá fuerza espiritual de cada comunión. El rito forma un eslabón viviente por el cual el creyente está ligado con Cristo, así como con el Padre. En un sentido especial forma un vínculo entre Dios y los seres humanos que dependen de Él. Nunca más a partir de ahora tomar una Santa Cena puede ser lo mismo para nosotros. A partir de ahora, cada vez que lo hagamos, tenemos que tener plena conciencia de que Cristo está en ese rito ministrándolo. Cristo mismo se está conectando con nuestro corazón, nos está dando su vida divina para poder vivir una vida santa. Eso es lo que nos vincula con Dios el Padre. Yo soy el camino, dijo Cristo. El destino es el Padre. Cristo nos lleva
al Padre. Contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma, que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. ¿Qué agregar a estas palabras, no? Cristo mismo, cada vez que tomamos la Santa Cena, está ministrando el rito. Somos vinculados con Dios por la vida divina de Cristo. Sin el Hijo de Dios, nosotros no somos nada, estamos destinados a la muerte eterna. Todas estas verdades tenemos que grabarlas en nuestro corazón. Dios el Padre como soberano del universo y el destino. Cristo, el divino Hijo de Dios, el camino hacia el Padre, quien derramó su sangre. Y el Espíritu Santo, la vida divina de Cristo, Cristo mismo en nuestro corazón, ministrando su rito sagrado acá en la tierra. Tremenda verdad que cuesta asimilar, pero que a mí me causa un gozo tremendo. Saber que tengo que tener plena conciencia de que Cristo invisible está conmigo, a mí me hace ser feliz. Y deseo que cada uno de ustedes que pueda recibir esta verdad pueda sentir este mismo gozo que yo siento en este momento. Los animo, hermanos, a poder repasar todos estos conceptos desde las fiestas, desde el nuevo pacto. En el canal, si ustedes se suscriben, canal Ministerio Séptimo Milenio, van a poder encontrar absolutamente todo esto que fuimos hablando para poder estudiarlo desde sus fundamentos. Deseo que el Señor los bendiga y que podamos en algún día estar juntos en el reino de Dios, tomando la fiesta junto a Cristo, alabando al que está sentado en el trono y al Cordero. Amén.